días. Hola, Fernando. ¿Por qué a mí me sale me sale una pantalla? La reunión se está grabando. Sí, Dice que se está grabando. ya la puse Ah, a claro, grabar. tú das tu consentimiento, ya entendido, es por una cuestión de derechos. Lo que pasa es que yo lo cierro porque muchas veces hablamos cosas durante el inicio, ¿entiendes? Y ha pasado que se me ha olvidado después. Sí, ha pasado. Ha pasado varias veces, como 2 veces. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, todo chévere. Todo chévere, llegando Qué bueno, justico. chicos. Perfecto. Bueno, hoy estamos así. Yo también estoy llegando. Justito. O sea, no porque no estuviera, uno ya estaba en casa, pero tengo a las 2 niñas, a la persona que me ayuda con ellas, mi marido trabajando en home office, entonces es como cualquier cosa está pasando ahí fuera, ¿no? Me lo imagino. Me lo imagino. ¿Tienes 2 hijas? Pero tú Sí, sí, tengo una de 2 años y medio y, bueno, un poquito más ya y bueno, una bebé de 2 meses. Capaz. Wow. Y capaz de estar, o sea, dice estar enferma, pero, bueno, no dice está enferma, ha tenido fiebre estos días, pero ya está súper bien, o sea que alguien capaz aparece por aquí, literalmente. ¡Ay, qué belleza! Hola. ¡Qué Hola. belleza! Hola, qué bella la pose. O sea, lo llego a hacer a propósito, no me queda tan bien. Sí, Aquí demasiado está cómica. Vega, ¿qué decir? Hola. Mamá va a ¡Qué estar aquí. linda! ¡Hola, nena! ¡Qué guapa! ¿Cómo te ¿Qué llamas? pasó? Parece una muñeca. Dile, soy Vega. Sí. Eres Vega, tienes nombre de estrella. ¡Wow! Paz Vega. Total. Bye. No, de verdad, Qué lo hago a divertido. propósito, no Bella. me queda tan bien. Oye, somos No, nosotros. está perfecto. No era Hola, previsible. Carla. Hola. No sé si me oyen bien. Sí, se te oye bien. Sí, te Es que ando con la escuchamos. cámara apagada porque los rebeldes míos no se han terminado de dormir y estoy intentándolo todavía. Entonces, Claro. Ánimos con la tarea. Yo ya he renunciado a la siesta de mediodía. no, es que si no, no puedo hacer nada. Es mi único momento de vida mía. Entonces, claro. No, lo entiendo perfectamente. Yo creo que todos los que tenemos hijos entendemos eso perfecto. Sí. Claro. Oye, Gabriela, dime si hay alguien más a quien le estás dando paso o si voy a empezar. Solamente Heriberto, Carla y Fernando, bueno, y yo. Ok. Hola, ¿qué No ha tal? entrado más nadie. Hola, Heriberto. Hola. ¿Cómo están? Vamos a dar unos minutitos, ¿te parece, Patricia? Ok. Sí, Por lo menos hasta las 2:35 que deben estar por entrar. Déjame es escribirles verdad. Sí, son de 32. Es que como he llegado corriendo, tengo la sensación de haber llegado tarde, pero en realidad son y 33. Esta es ya nuestra penúltima clase. No. ¿Qué fue eso? Están dormidísimos, como podrán notar. Te confieso que me vuelvo un lío con los chats y nunca sé cómo. No, pues ¿Cómo que se llama este? ¿Cómo se llama nuestro chat que nunca sé? Es que hay como 4. Es que este sería en el normal del diplomado, porque los otros son de las otras materias. Mi amor. Sí, ¿no? Ay, Dios Ah, mío. bueno. Sí, sí, el normal. Ok. el que tiene O sea, muchos el principal. colores. Este. Chicos, chicas, Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fabiola. ¿Cómo estás, Patricia?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo han empezado a ir esas clases del diplomado de estética? Ay, una maravilla. Esta mañana tuvimos la segunda, ya tomándole el ritmo. Ahora entiendo Yo mejor quiero en qué hacer papel eso. estamos. ¿Cómo dices, Gabriela? Que yo quisiera hacerlo. Bienvenida. Pídele que te dejen entrar como oyente al menos. No, no puedo, hasta que no cierre esto, no puedo hacer nada, pero ya, bueno, a lo mejor en la segunda corte, vamos a ver. Claro. Pero me Pero encantaría. está en construcción desde el principio y eso siempre es una oportunidad para moldear las cosas, ¿no? Claro. Buena reunión de colegas y de amigos. Estoy contenta. ¿No es el de apreciación estética? Se llama Diplomado de Estética y Teorías del Arte. Ah, ok, ese es otro. Vale, vale, vale. Sí. No, a mí también. Yo os cuento que yo hice el diplomado que estáis haciendo vosotros en 2000, creo que era 2016 o algo así. Yo estaba en Caracas y me apunté al diplomado pensando también como que me iba a ofrecer esa mirada diferente al arte contemporáneo, ¿no? Como que me iba a dar la perspectiva de Latinoamérica, ¿no? Y bueno, cuando empecé a hacer el diplomado me di cuenta de que no, que estaba aprendiendo lo mismo que había aprendido en la universidad. Es decir, fue muy útil a nivel de reciclaje, ¿no? Yo hacía ya casi, ya habría hecho 10 años que había salido de la universidad, entonces como que siempre es una manera de volver sobre algunos temas, sobre todo aquellos que quizá uno menos interés le da en algún momento de los estudios, ¿no? Y como que en realidad me lo disfruté igual, ¿no? Pero claro, yo me inscribí pensando que al estar en Caracas, al estar en Sudamérica, iba a tener esa perspectiva de lugar que no encontré, ¿no? Porque al final el arte contemporáneo, como ya hemos visto en la asignatura y vamos a profundizar hoy, es un fenómeno global, ¿no? Ahora sacaron ese diplomado que sí que está contextualizado en las prácticas artísticas Latinoamericana. sí, que ese me gustaría hacerlo pues porque era lo que yo andaba buscando cuando me inscribí, ¿no? Pero sí, eso fue gracioso, fue como caer en cuenta, ¿no? De una manera, pues eso, no me lo esperaba, pensaba como que iba a ganar cierta óptica, ¿no? Y fue muy revelador en ese sentido, ¿no? De darse cuenta de que no, que da igual donde estés. Cuando estás hablando de arte contemporáneo, todos formamos parte de esa misma esfera de relaciones, sin importar o justamente a razón de que hay algunos centros que emiten esos contenidos y otros los consumen, ¿no? Que es lo que hablaba Canclini, o sea, lo que comentábamos al principio en una de las primeras clases, ¿no? Y que Canclini ponía de relieve, ¿no? Que sí es un arte global, pero es un arte donde no todos tienen la misma visibilización y la legitimización de los contenidos viene también determinada por en qué punto del globo estés, ¿no? Sí. Sí. De todas maneras, Bueno, el latinoamericano habría sido buenísimo. sí, yo quiero hacerlo en la próxima corte, me gustaría apuntarme. Sobre todo si va a ser online. Quiero ganar un poco de... Gabriela, el de latinoamericano? ¿Perdona? ¿Cuántas ediciones lleva ya el de arte latinoamericano? Yo creo que una. Confíe, no lo sé, creo que son como 6. Puede ser, 6, 5. Okay. 5 Eso lo ediciones. crearon, creo yo, pero no estoy segura. No, Confío. yo creo que... Yo también soy estudiante, ¿eh? No tiene tanto. ¿Qué estás estudiando allí ahora? No. Yo creo que es como la primera, al máximo la segunda edición. No, la primera seguro no. Pues entonces quizá la segunda, que el año pasado ya Yo empezará. no creo porque esa la coordina Lorena y yo creo que por lo menos 3 tiene mínimo. Creo. Puede ser. Yo en cualquier caso ya no lo pillé en Caracas.
y yo me fui en 2018, entonces que pudiera haber... Ah, o sea que no puede ser, claro, claro. Pero sí, no, no es el primero con seguridad y creo que de verdad que lleva 3, pero le voy a preguntar a Lorena. Mira, somos exactamente 8. Pues Quitándote bien, a ti, perfecto, somos 8. estamos Acaba de todos, llegar Katime, ya somos 9. Estamos más de la mitad. estamos pues, somos todos los que somos. Y entonces pues a este punto empezamos, ¿no? Hola a todos aquellos que habían entrado y que no habíamos visto entrar, ¿no? Hola. Hola. A ver. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Hola. profe. Buenas tardes. Antes de que me olvide, estábamos ahora, nada, hablando cualquier cosa, esperando a que se fueran uniendo todos, pero antes de que me olvide, hemos pautado la proyección de la película de Renzo Martens para este jueves a las 11:30. Es decir, nos hemos puesto de acuerdo, Gabriela y yo, para el horario, de manera que podamos grabarlo como una sesión Zoom, ¿no? Pero visto que vamos a estar ahí y que va a tener el formato de Zoom, quienes queráis uniros, pues estáis bienvenidos, así lo vemos juntos, ¿no? La mía será como la 6ª o 7ª vez que lo veo en los últimos 15 días, pero bueno, yo voy a estar ahí y si alguno más está, pues al finalizar pues podemos comentarla. Quienes no, completamente comprensible, pues tendréis el link, ¿de acuerdo? Y de esa manera pues lo veis a vuestro horario de mejor conveniencia. Pero para aquellos que os podáis unir, será el jueves a las 11:30. Y bueno, al terminar esta clase o mañana por la mañana enviamos el link con las coordenadas, que no sé si son las mismas, la verdad no me lo miré, pero en cualquier caso enviamos las coordenadas para que tengáis acceso. Vamos Debería a... ser otro, porque nosotros tenemos clases los martes y después bueno, no sé, pero bueno, eso nos los dirá Angie, no te preocupes. Le voy a escribir. Sí, ella compartió ese material, entonces, por ahí. Y los links tienen una caducidad, ¿verdad? Depende, si ya le puso la fecha, No, pero digo, una vez tú has grabado el material, tiene caducidad, ¿verdad? no, la caducidad se la pones tú cuando se va a enviar. Eso queda en el Zoom de la sala y uno le pone que puede ser descargado de tal fecha a tal fecha. Ah, perfecto, porque de esa manera podemos ampliar un poco el tiempo y que tome las 2 próximas semanas. Se lo pediré a Angie. En la película al final funciona un poco como conclusión de muchas de las cosas que hemos hablado en el diplomado, ¿no? Entonces, yo había pensado inicialmente como pasarla al principio, pero como conclusión creo que inclusive es más poderosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos vemos el jueves para quienes podáis y si no, me comentaréis después cuál es vuestra opinión sobre la misma. No, como os he dicho otras veces, no os va a dejar indiferente. Entonces, vamos allá. No se me ha abierto el chat, entonces si alguien comenta algo por el chat, por favor, que alguien me pare y me cuente, ¿vale? Porque ahora mismo no quiero volver a enredar en la pantalla para empezar de una vez, que si no, sí que lo que me va a faltar es tiempo, porque la presentación de hoy es algo larga. He decidido reunir 2 clases en una, visto el tiempo que nos queda y esta es la penúltima clase. Entonces, básicamente he unido los contenidos de esta clase de hoy con los de la última clase que proponía, que era en torno al concepto de identidad, ¿no? Y funciona bien, no es una forzatura. Realmente nos da una imagen un poco más clara también del fenómeno en cuestión que vamos a ver hoy, que es el del circulacionismo, ¿no? Que también recupero la palabra también para el último tema que veremos, que es el de mercado, la próxima semana. De hecho, lo único que he tratado de hacer en la asignatura ha sido dejar a un lado la cuestión del mercado del arte, pues porque responde a unas dinámicas propias que bueno, que a veces enturbian un poco el contenido si uno los va exponiendo a la vez, ¿no? Entonces he tratado simplemente como de aislar el fenómeno
del mercado del arte que trataremos en la última clase, pues con esa intención, digamos, de analizar el arte y las transformaciones que se están produciendo en el contexto propiamente artístico, tratando de diferenciar algo que en realidad está muy influenciado, ¿no? Y que responde siempre a esa circulación de las obras, contenidos y objetos económicos, ¿no? Entonces, el circulacionismo como tal es una palabra que ha acuñado Ito Steyel, que la veíamos la semana pasada, para responder justamente a ese fenómeno que existe con la globalización, en el que la movilización en el caso que ella estudia, que es el de la imagen, la movilización de la imagen en este contexto global, que pasa pues no tanto por dar una respuesta a ese nacimiento de algo artístico, de una obra, sino más bien relacionado con la postproducción de esta obra, ¿no? De esta imagen, en el caso que ella estudia, que es la fotografía, pero que pasa pues como vimos en la clase de imagen, por una atomización de la imagen gracias a los canales que ofrece pues, la tecnología hoy en día, a la reproducción masiva por las redes sociales o aceleración, ¿no? Es decir, esa imagen quizá en otros momentos de la historia se hubiese podido circular también, pero no es lo mismo circular una imagen en la época en la que se estudiaba historia del arte con diapositivas proyectadas en la pared, que alguno de mis profesores me explicó el arte antiguo sobre todo de esta manera, a la imagen hoy en día que en el momento en el que se comparte pierdes la posibilidad del control sobre la misma, ¿no? Y eso existe en el campo artístico y existe en el campo, en cualquier otro campo, ¿no? Hay muchas personas que se han visto gravemente afectadas por la circulación de fotografías de uno en circunstancias que nunca hubiese aprobado, ¿no? Entonces, esa aceleración de las redes sociales que favorece una publicitación infinita de la imagen, y por imagen hablemos eso de algo más global como el arte, ¿no? Es decir, ya no solamente la imagen fotográfica, sino cualquier obra de arte a la cual se le ha tomado una fotografía y se ha concebido su circulación para darla a conocer, ¿no? Entonces, ese circulacionismo, ¿no? que atendemos como un fenómeno actual, ¿no? Demuestra dos cosas. Demuestra que la vigencia en cuestión de lo que se comparte, ¿no? Es decir, el interés que genera. Y recupero aquí las últimas exposiciones que vimos, o sea, bueno, exposiciones es una manera un poco clásica de llamarlo, pero estas dos iniciativas que habían nacido en el contexto de las redes sociales, ¿no? Esta actualización de Félix González Torres durante la pandemia, en la que es la heredera de la obra de Félix González Torres, poniéndose de acuerdo con la que es la galería que representa sus derechos, invitaron a 1000 personas, ¿no? a reproducir esta obra original de los años 90 de Félix González Torres, ¿no? La veíamos la otra vez. Entonces, esas 1000 personas, no todas respondieron a la iniciativa, algunas inclusive la criticaron, pero hubo tantas otras que la llevaron a cabo, ¿no? Y aquí hay algunas formalizaciones de esta obra, ¿no? Y de igual manera veíamos esta otra iniciativa en el contexto de Venezuela, ¿no? con esta agencia o con este colectivo de proyectos culturales de Silva Sarins, ¿no? En cuya participación habíamos visto, había colaborado nuestro compañero Fernando, ¿no? Y habíamos visto también esta otra iniciativa del Do It Home, que había actualizado
una propuesta de este curador suizo Hans-Ulrich Obrist, uno de los más, o sea, si no la más persona influyente, más influyente en el mundo del arte, pues entre el top 3, entre el top 3, había reactualizado con el contexto de la pandemia también este proyecto curatorial en el que invita a diferentes artistas a realizar una obra bajo el concepto de instrucción, ¿no? Entonces él concede estas instrucciones, o sea, él recopila estas instrucciones y es uno mismo, ¿no? El espectador o el que también actúa como productor de la obra al seguirlas y formalizar la obra, la idea obra que había establecido el autor, ¿no? Y aquí veíamos una de las propuestas, ¿no? En este caso de este Simone Forti. Entonces, claro, no todas tienen la misma, aunque todas estas iniciativas nacen en la red y son artistas que se prestan a ser compartidos o a ser reproducidos, ¿no? Pues porque basan la propuesta, ya sea de la obra, que en este caso su exposición, en un concepto de instrucción, no responde a los mismos intereses. Y es que mientras que la obra de Félix González Torres no estaba prevista para su formalización por terceras personas, está prevista para el desarrollo en galerías y museos, ¿no? Y de hecho el artista, en cuanto está muerto, no ha dado su consentimiento para que se formalice su obra de múltiples maneras y se contamine en esa formalización de diferentes discursos, ¿no? Como puede ser el Black Lives Matter, o se contamine estéticamente en su formalización, pues porque, o sea, la propuesta cambia muchísimo cuando la presentas en un cubo blanco o, contrariamente, la presentas en el container de una bicicleta, ¿no? Es decir, la presentación, el cuidado a la formalización y esa contaminación en esa formalización influye en cómo apreciamos esa obra también, ¿no? Entonces, mientras que esta propuesta seguramente estaba motivada por una cuestión de mantener la vigencia y el interés hacia la obra de este artista, en las otras propuestas hay un valor añadido, que es el valor de que, en primer lugar, los artistas han sido involucrados en esta nueva manera de hacer, o sea, las propuestas cuentan con la complicidad de los artistas que ceden sus obras para este fin. Entonces eso ya cambia completamente las circunstancias, ¿no? Aunque se puedan seguir contaminando, pues porque contextualmente no es lo mismo que uno presente esta obra en este caso era de Liliana Porter, en este contexto paisajístico, a que lo haga, pues no sé, en el suelo de su casa, ¿no? Es decir, el contexto añade sentido, pero en esta propuesta no era tan importante como el hecho de que el espectador se apropiara de ella y favoreciera nuevas interpretaciones, ¿no? Que le añadiera esos sustratos de sentido, ¿no? De igual manera, aquí la interpretación está bastante limitada, pues porque las instrucciones son tan detalladas que dan poco margen a grandes variaciones, ¿no? Y esas variaciones se vivirán como mucho más libremente, pues porque en cualquier caso cuentan con la aprobación y el interés de los artistas de que su obra se circule y se consuma de esta manera abierta, ¿no? De esta manera participativa. O sea, aceptan esa contaminación que veíamos antes, ¿no? Y en esta circulación de la obra de arte no solamente queda patente o sea, el interés de responder a una vigencia, ¿no? Es decir, a que la obra de arte no pase desapercibida, que la obra de arte no se pierda en otra marea de múltiples propuestas que están ahí fuera, ¿no? Pero
es importante que cuando tengamos estas propuestas también estemos claros de dónde procede el interés, ¿no? Si responde pues, a un interés más mercantilista o si contrariamente estamos hablando de expandir el significado de la obra y de su consumo, ¿no? Cambia muchísimo y una pregunta es absolutamente necesaria y bueno, oportuna, ¿no? En este caso os traigo a Cindy Sherman. Ella es una de las artistas que formaron parte de esa generación de Pictures. Se dio a conocer con estas imágenes en las que interpretaba pues actrices de ese Hollywood, bueno, donde ella se transfiguraba, ¿no? Al final es siempre ella, las dos personas que aparecen, o sea, los retratos son autorretratos, aunque no se... aunque se trasvista y trate de parecer otras personas, ¿no? Entonces en la imagen de los años 70 aparece pues eso, travestida como una actriz en la ciudad, ¿no? Con estas imágenes que remiten mucho como al lenguaje cinematográfico. Aquí es que he probado una cosa nueva, pero no sé si voy a poder... bueno, no sé cómo funciona mucho esto, pero ahí estamos viendo que aparecen las imágenes. Entonces, contrapongo las imágenes de los años 70 con el uso que está haciendo hoy en día Cindy Sherman en su Instagram y donde experimenta con los filtros de Instagram, ¿no? Continúa habiendo siempre una preocupación sobre el ideal de belleza y la necesidad de transfiguración de la figura femenina para agradar a ciertos estándares, ¿no? Si antes era Hollywood, hoy es la dictadura de la imagen de las redes sociales, pero sí que me parece interesante que se apropia de los nuevos medios que ha favorecido pues eso, la revolución tecnológica y utiliza su Instagram pues adicionalmente como lo hacen muchos artistas, como portafolio de sus proyectos, ¿no? Pues también como un espacio para experimentar con una obra que después testará su conveniencia o interés de exponerla en un espacio expositivo, pero que mientras tanto tiene toda la vigencia y el valor de hacerlo en el espacio que le ofrecen las redes sociales, ¿no? Siempre ella, sometida a la imagen del espejo que le devuelve el espejo, o en cambio sometida a la última cirugía para responder a un embellecimiento. Debería haber traído un retrato de ella a día de hoy para que pudierais apreciar lo bien que trabaja estos filtros, pero bueno, su Instagram es tal cual, Cindy Sherman, la encontráis ahí. Entonces, sí, en esta idea de las redes sociales, ¿no? Y especialmente de Instagram, que favorece pues, la distribución y la circulación de la imagen fotográfica, ¿no? Que quizás es la más, es la más adecuada pues, al uso desde el perfil de artistas y de gente pues, afina al diseño y demás, pero también donde quizá la red social con mayor con un mayor propósito de publicitación y de venta, ¿no? de objetos de consumo, pues se convierte en el medio por excelencia también donde los artistas destinan su interés a estudiar este fenómeno, ¿no? Esto forma parte de una obra que veremos después, ¿no? Pero en la línea con esta promesa de las redes sociales encontramos el trabajo de Amalia Ullman. Esta es una artista argentina que, invitada por ¿cuál es? Creo que es por el New Museum, realiza este proyecto en el año 2014. Quizá este proyecto ahora mismo nos parece casi un poco obsoleto, ¿no? O sea, vemos algunas imágenes de estas. Espera.
este Instagram de esta Amelia Ullman. Y bueno, reconocemos como iconografías de esta nueva horda de influencers, ¿no? Que nos prometen esta vida de ensueño, ¿no? Pero en su momento, en 2014, si lo pensamos, tenía la vigencia de empezar a denunciar este tipo de imágenes en las que nos veíamos constantemente rodeados, tratando de darle el significado que en estos momentos queda ya muchísimo más claro, ¿no? de abstracciones de un estilo de vida que no necesariamente responde a la realidad de estas personas, ¿no? En cualquier caso, el New Museum le invitó a realizar este proyecto, bueno, un proyecto en el contexto de su espacio destinado a exposiciones online, y ella utilizó el Instagram no solamente como formato, sino también como objeto de estudio, ¿no? Es decir, es un perfil de Instagram que existe, que nace a propósito de la invitación, pero que finaliza cuando decide dar por finalizada la performance, ¿no? Es decir, 475 posts que abrazan varios meses de 2014, ¿no? Quizá en este caso, ¿no? Tenemos que, en estos casos que nos ocupan, quizás es bueno recordar aquella frase de época, ¿no? De Marshall McLuhan, cuando decía que el medio es el mensaje, ¿no? Siempre otra imagen de la que hablaremos, o sea, que forma parte de un proyecto que vamos a ver a continuación, pero que siempre establece las promesas de estas redes sociales, ¿no? Entonces, una reflexión al respecto, ¿no? Que no solamente que este circulacionismo y esta idea de distribución extendida no solamente atiende a los artistas y a las obras de arte, sino que también debemos incluir en ellos, en esta nueva fenómeno, ¿no? A todos los responsables de la esfera artística, ¿no? Y cuando os traigo esta reflexión de Pello Aguirre, cuando habla de la crítica de arte en nuestros días, por crítico de arte podemos extender a comisario, curador, periodista, galerista, especialmente todas aquellas profesiones que tienen que ver con el manejo económico de la obra de arte, pues las asociaciones están más que evidenciadas, ¿no? Pero en cualquier otro ámbito de intermediarios del arte, ¿no? De mediadores, lamentablemente, cuanto antes entendamos que la imagen y su circulación pone en valor económico la obra de arte que representa, pues antes podremos establecer estrategias para, no necesariamente para denunciarlo, pero sí para minimizar y sobre todo abrir la visibilización de otras propuestas como una manera de contaminar este fenómeno, ¿no? Dice Pello Aguirre, el mediador, el middleman, es una figura contemporánea en una sociedad que privilegia no ya el intercambio, sino el provecho y las plusvalías salientes del acto mismo de intercambiar. La mediación prioriza las conexiones, el movimiento de ideas y entidades abstractas de un lado a otro, siendo la distribución de información en pantallas el principal modo planetario de la economía. Mediadores contemporáneos son los managers, abogados, periodistas, consultores, comisarios y también el crítico, ¿no? Entonces, sí, es decir, la idea principal de este circulacionismo es que tenemos que comprender que cuanto más circule una obra, a día de hoy, más atención atrae, más likes y no likes genera y por lo tanto nuevas ofertas nacen de esa interacción, ¿no? Es decir, la movilización
no solamente una idea casi que, bueno, una idea de época, en parte naif, ¿no? De decir, estamos compartiendo ahora todos contenidos, todos vamos en la misma dirección hacia una idea de un mundo más justo y demás, ¿no? Una idea así un poco más utópica, sino que esa distribución está favorecida y responde también a ese provecho que cada intercambio, que cada movilización favorece, ¿no? Y se verá mucho más claro cuando empecemos a ver en los movimientos del mercado del arte, ¿no? Este es Jerry Saltz, uno de los críticos por excelencia de arte, crítico de arte para el New York Times, bueno, para el magazine del New York Times, y que utiliza su Instagram con una gran profusión. Como veis, tiene más de 10.000 publicaciones y más de 5.000 seguidores. Una figura que despierta amor y rechazo, ¿no? De hecho, hay una cuenta también de I Hate Jerry Saltz. Pero en definitiva, utiliza su Instagram no solamente para promocionar su perfil como crítico, ¿no? Sino también como para poner en circulación muchísimas imágenes que forman parte de nuestra cultura visual cotidiana, ¿no? Aquí os traigo esta imagen, bueno, esta publicación de hace algunas semanas, donde da las gracias, pues porque a raíz de toda la polémica generada con la venta de aquella obra de NFT por una cantidad, por una cantidad fuera de órbita, no recuerdo si era la casa de subastas Christie's. Volveremos sobre esa en la próxima clase, pero en definitiva, a raíz de toda esa polémica sobre la venta de obras digitales, que al final sobre las que sobre todo se vende un contrato de propiedad, ¿no? Él, burlándose de este nuevo fenómeno, anunció que iba a vender pues eso, sus publicaciones de Instagram, porque era la obra en cuestión de la que hablamos, que no os traigo imagen, pero que la podéis encontrar fácilmente. Ponéis NFT auction, y os aparece. Y es la obra en cuestión, son las publicaciones Instagram de este artista, diseñador digital, que puso a la venta y que se vendió, ¿no? Entonces George Saltz hace lo mismo con su propio feed de Instagram, y pensando que no iba a ser más que una acción crítica contra este fenómeno, pues contrariamente encuentra pues a compradores de este material y consigue recaudar pues eso, $95.000. Entonces es un crítico muy proactivo y sin este miedo a ser polémico, que al final con sus acciones y especialmente con su proximidad en las redes sociales, pues consigue eso, agitar las cosas, ¿no? También desde su poder desde el poder que le favorece pues eso, su influencia en los medios, ¿no? Entonces, las imágenes que veíamos pertenecen a esta exposición, a este artista, Jonas Lund, que en esta exposición, con este aire tropical, no sé a qué respondían las palmeras, pero queda muy bien en este contexto. Queda una exposición muy contemporánea, como hubo un periodo en el que las palmeras aparecían en todas las exposiciones, y especialmente con todo lo que tenía que ver con el imaginario de América Latina, pero aquí lo vemos asociado al imaginario de las redes sociales, y bueno, consistía
en una instalación que en este espacio expositivo y en una página web, ¿no? Entonces, básicamente lo que proponía este artista era que iba a modificar la exposición. No, pensaba que tenía otra imagen. Que iba a modificar la exposición a medida que le iban llegando las críticas del público que la visitaba. Entonces, en esta página web, él pues lanzaba preguntas al público, ¿no? Y también recogía el input que le generaban y fue transformando la exposición a este propósito. Pues nada, para poner en evidencia esta voluntad de muchas prácticas artísticas de agradar, ¿no? No tanto de ser independientes, sino de querer dar lo que el público busca, ¿no? Sobre este artista volveremos más tarde porque tiene una obra súper interesante en la que él genera una moneda, una criptomoneda. Y también en base al input que recibe de las personas que compran sus criptomonedas, pues él va modificando su práctica artística, ¿no? Y bueno, al final pone en evidencia eso, las relaciones de poder y también el fenómeno de la unificación de contenidos, ¿no? de exposiciones que se vuelven parecidas aunque digan cosas diferentes, pues porque han entendido que esa forma, ¿no? En este caso, pues, o sea, esta misma palmera, ¿no? Favorece pues que quizá que la gente se sienta más atraída y más abierta a visitar y a ver qué le quiere decir el artista, ¿no? Aquí os traigo dos conceptos que van a ir apareciendo o que están conectados a todas estas experiencias, obras y fenómenos que van a aparecer a continuación, ¿no? Una tiene que ver con el concepto de cultura RAM que acuña José Luis Brea. Lo veíamos en la exposición, o sea, cuando hablábamos de la imagen, cuando él hablaba de estas imágenes que hoy en día tienen este carácter casi de imagen mental, ¿no? En otro libro que se llama Cultura RAM, él establece una similitud entre la cultura, o sea, entre la forma tradicional de entender la cultura y las transformaciones que ha provocado la revolución tecnológica, ¿no? Y por cultura RAM dice, significa que la energía simbólica que moviliza la cultura está empezando a dejar de tener un carácter primordialmente rememorante, recuperador, para derivarse a una dirección productiva, relacional. Y se subraya esta palabra relacional, ¿no? Él contrapone la cultura ROM, que tendría que ver con esa cultura, o sea, haciendo la comparación con el lenguaje informático, ¿no? Donde hablamos de memoria ROM y de memoria RAM. Él habla de memoria RAM en contraposición a la memoria ROM, que sería, la memoria ROM sería la memoria de archivo, ¿no? de conservación, ¿no? Esa capacidad que tiene el ordenador de acumular archivos y guardarlos bajo la protección que le ofrece la memoria, ¿no? Mientras que la cultura RAM, que tiene que ver con el procesamiento de esos archivos, ¿no? Como con la velocidad que puede tener el ordenador a la hora de gestionar estos programas de almacenamiento, está vinculada con una idea de relación, con una idea de network, ¿no? De red. Y entonces esta cultura RAM que la acuña al final es una cultura donde lo más importante no es la acumulación, sino lo más importante sería el poner en relación ese material, ¿no? Es decir, ya no es tanto el que la cultura pueda rememorar cosas, sino que pueda ponerlas en relación con otras, ¿no? Y bueno,
pues podemos verlo después aplicado al contexto de museos. O bueno, lo veremos después aplicado al contexto también de museos, ¿no? Pero que en el caso que del arte, y quizá pues en estas experiencias que hemos visto que tenían lugar en la red, pues efectivamente lo importante era esa circulación de esos contenidos, no tanto el que se acumulen, obviamente cuantas más impresiones, cuantas más publicaciones se puedan producir, pues más repercusión va a tener, pero lo importante es que circule y que esa circulación genere nuevas impresiones, ¿no? Como que vaya creciendo ese número, no tanto el que después ese material vaya a generar necesariamente un material de archivo para recuperar, ¿no? O sea, que tenga ese valor cultural que precise de ser conservado, ¿no? Es más una cultura casi, que aquí entra el otro concepto que os traigo de liquidez, ¿no? Es esta cultura y esta cultura y esta producción cultural más destinada al consumo que al goce inalterable con el paso de los años, ¿no? Entonces, Zygmunt Bauman nos habla de este arte líquido y de estos artistas de la era líquido moderna que dice de la que habla él, ¿no? Que se centran en acontecimientos pasajeros, dice, acontecimientos de los que de entrada se sabe que serán efímeros. Es decir, habla de un arte del acontecimiento, un arte en el que los artistas no solamente favorecen formas como la performance o como el happening o su participación en proyectos también que tienen que ver con esta distribución en redes sociales, sino que aceptan de entrada que tanto las obras como también los intereses a los que responden pueden ser momentáneos y pueden tener un final efímero, o sea, que pueden estar destinados a desaparecer. Y lo aceptan, ¿no? Cuando en realidad, o sea, no en realidad, sino que la idea del arte ha estado asociada durante siglos a la idea de la permanencia y los artistas mayoritariamente buscaban materiales y también relaciones de poder, ¿no? con las personas que financiaban, pues yo qué sé, las esculturas en el Renacimiento o los museos después, o sea, esas relaciones de poder que permitirían a su obra, una vez ellos desaparecieran, seguir teniendo un lugar destacado en la historia del arte, ¿no? Esa no es una preocupación de los artistas hoy en día, ¿no? Para bien o para mal no es algo que les mueva en su práctica artística, mayoritariamente, ¿no? Entonces aquí os traigo un tour online a la exposición Quiet, Calm, Stirring, que es una exposición que tuvo lugar en el contexto de vamos a poner así, vais viendo un poco mientras le quito el volumen para introducirosla. Es una exposición que tuvo lugar en el contexto de la web, del sitio web de esta galería, Upstream Gallery, y que invitó a varios artistas pioneros en el net art a comisariar varias exposiciones, no está yendo ahora, en su página web, ¿no? Entonces me parece interesante porque aquí veis una imagen general de lo que era esta exposición, ¿no? Uno se movía por la página web pues, viendo las diferentes obras, veis que son imágenes en movimiento. Cada vez que él clica en una de las imágenes le enlaza, le linkea con una página web que es donde realmente está alojada, ¿no? la obra de arte cuyo formato es eso, una página web. Entonces, este vídeo deberíais veroslo si os interesa entender el net art, porque aparte de que la exposición está muy bien concebida, favorece entender ayuda mucho a comprender que el arte que se produce y se consume en Internet responde a otros parámetros diferentes al arte que
que uno puede encontrar en una exposición. Aunque muchos de estos artistas, y entre ellos Jonas Lund, que es el que veíamos antes con esta exposición de Critical Mass, tienen producción tanto en el contexto de Internet como fuera de él, ¿no? Es decir, no son artistas que necesariamente renieguen del espacio expositivo, sino que adaptan su mensaje al formato en el que deciden desarrollar el proyecto, ¿no? Inclusive puede haber también parte de congruencia en esa decisión, es decir, que con la gran oferta de formatos, ¿no? de formatos y de distribución de las obras de arte, pues según lo que desee y pretenda el proyecto, pues adoptar una u otra, ¿no? Y nada, os dejo un segundo para que entendáis un poco cómo es la explicación, pero sobre todo os invito a verlo después cuando tengáis unos momentos. I've always been interested in removing functionality from the internet, so we sort of look at it in a different way. This work is quite well known by Olia Lialina, sorry. She has been working with the internet since the mid-90s, and in this work she's been trying to recreate the sort of low loading speed of the internet that we were used to in the mid-90s. Now that everything's become fast, everything loads instantaneously. So what she did is she took the separate frames of an animated GIF and spread them out over different servers. So Entonces él nos habla también de cómo estas imágenes y estos proyectos reflexionan también sobre la estética que ha favorecido Internet, ¿no? Sin ir más lejos, esta imagen que vemos casi con malestar, pues porque no se carga rápidamente como ya estamos acostumbrados, ¿no? Aquí una rápida comparación, no voy a entrar mucho. Esta es una exposición que recientemente ha inaugurado el Pompidou de París, que acaba de cambiar su logo, no sé si lo veis aquí en el extremo del vídeo que os traigo acá. También esta es una visita a la exposición online, de la misma manera que veíamos la exposición anterior. ¿No va? Así. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle... Ya veis que la presentación es mucho más tradicional, es decir, en lugar de ser una navegación como aparecía en el anterior caso, es casi una demostración de que está utilizando el ordenador, ¿no? Y es que los museos, aunque traten de dar esta imagen de estar en lo último, y aunque el Pompidou haya podido crear esta nueva identidad visual, este nuevo logo que parece más un microchip que la escalera por la que le reconocemos, esa escalera en su edificio arquitectónico icónico, pues aunque ha elaborado esta identidad digital como una seña de futuro, ¿no? Por eso me imagino que ha modificado su logo como una manera nueva de posicionarse en este mare magnum de museos, pues la comprensión del NetArt es muy diferente y su presentación a la que hace pues este artista que lleva eso. Como dice en el texto de la exposición, estábamos antes de la pandemia y vamos a continuar, ¿no? O sea, es una generación de artistas que lleva experimentando con el medio digital desde los años 90 y su comprensión es mucho más oportuna y congruente con el medio de la que puede ofrecer a día de hoy el Pompidou cuando expone estas además de que algunas de las obras, no sé si son 9 obras y 3 de ellas son las que aparecen también en la otra exposición, que es anterior, o sea, falta un poco de originalidad en la propuesta, pero adicionalmente a eso a mí me llama mucho la atención que escoge estas imágenes quietas, ¿no? Cuando la característica principal de la imagen en una pantalla y en concreto de estas propuestas es que es una imagen en movimiento y no la concibe así, ¿no? La concibe como si fuera una imagen representación, o sea, que representa la obra como tal, ¿no? Como una imagen quieta. Entonces, pasamos ahora de contexto, o sea, cambiamos completamente de contexto.
pero no de intenciones a largo, como podremos ver. Entonces, sí. Entonces aquí os traigo el proyecto para la isla de Sariyat en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, que nos pone ante una nueva característica de esta circulación de la obra de arte, ¿no? Y es la creación de los museos franquicia. Es decir, en este proyecto de Abu Dhabi vemos, vemos cómo será el proyecto final que esta compañía de desarrollo e inversiones turísticas de Emiratos Árabes ha concebido para esta isla cultural, ¿no? Que acogería no solamente el Museo Nacional, este Zayed National Museum, obra de Foster, de Norman Foster, sino que también incluiría el recientemente inaugurado Museo del Louvre, que es esta esfera, y a futuro está por inaugurarse también este Guggenheim Abu Dhabi, ¿no? Todos por arquitectos pues, de renombre, ¿no? Aquí os voy a poner unas imágenes mientras sigo hablando. Ahí no, lo que quería era quitar el tiempo. Entonces, este Museo del Louvre que ya ha inaugurado y que bueno, nos pone ante la situación de unos museos que actúan casi como o sea, con una doble función, diría yo. La del Museo Embajada Cultural, ¿no? O sea, como el museo del Louvre, que por antonomasia es el museo de referencia, pues porque es el primer museo que nace con el concepto que hoy atribuimos a los museos, ¿no? De lugares de conservación de todas las manifestaciones de valor de la cultura, en este caso del arte, y como este contenedor de objetos, pero también un museo que nace el Louvre con la Revolución Francesa, ¿no? Y que lleva asociado un discurso de museo para la creación de una identidad nacional, ¿no? Es decir, todo este mare magnum de objetos que habla de la historia Ahí veo que alguien está hablando. Eso es lo bueno del chat que aparece. Bien, que estéis compartiendo por ahí algunos links. Yo de todas maneras os voy a compartir todos los links que pudiera haber en esta presentación, así después los podéis ver con más calma. Pero bueno, este Museo Louvre, que es icónico de los relatos nacionales de los países, ¿no? de esa presentación de la historia nacional, pues que aparece ahora susceptible de ser copiado y exportado, ¿no? Como una marca, como casi que eso, como un museo franquicia. En realidad ya se les ha acuñado este nombre de museo franquicia, porque adicionalmente a su saber hacer, ¿no? Comprobado, pues porque son siglos en los que lleva haciendo, en los que su personal se dedica a la labor museística, sino también ofrecen esta promesa de dar una imagen al país, ¿no? Y en esto ha sido particularmente interesante ver el fenómeno que ha nacido en los países árabes, ¿no? Particularmente en Emiratos Árabes, ¿no? que con este proyecto de modernización al final también lo que está haciendo es poniéndose en el mapa del arte contemporáneo internacional, presentándose al mundo como en algún punto creo de la entrevista aparece diciendo, como el lugar de encuentro entre Oriente y Occidente, ¿no? Como esa amalgama cultural que también está preveyendo en un complejo que no reconozco aquí, pero que vi imágenes cuando preparaba la clase, en el que reúne los tres, reúnen en un único centro, ¿no? Las tres arquitecturas por antonomasia del rito musulmán, del
del catolicismo y del judaísmo, ¿no? O sea, reúnen una única parcela de estas, pues eso, una sinagoga, una mezquita y una iglesia, como el encuentro entre culturas favorecido en este lugar que puede crearse una nueva imagen en este contexto global de encuentro entre este y oeste, ¿no? Y entre los discursos de uno y otro. Entonces, lo importante, aparte de crear estos contenedores bonitos, ¿no? Obra siempre de arquitectos de renombre, pues el Guggenheim es obra de Frank Gehry, el Sayed Museum es obra de Norman Foster y el Louvre Abu Dhabi es obra de John Nouvel. De hecho, esto conecta muy bien con el texto que os propongo de Ito Steyel, que tenéis en el Paddle, donde habla del museo fracasado de Siria, ¿no? Y cómo iba a ser también obra de un arquitecto de renombre, no me acuerdo, era creo Kulhas. En cualquier caso, aparte de tener un contenedor bonito, estos museos también tienen que tener un reclamo. Y a este efecto, no sé si recordaréis la obra de arte que aparece a la derecha, Salvador Mundis de Da Vinci, la última obra que varios especialistas han reconocido como de la obra de Leonardo da Vinci, ¿no? Inicialmente había como algunas controversias sobre su origen y sobre su atribución, pero bueno, hay bastante consenso en que podría ser el último Da Vinci encontrado hasta el momento, ¿no? Entonces, si a la derecha os pongo esta imagen de la Gioconda en el Louvre de París, ¿no? Que es el motivo de atracción mayoritario del museo, es decir, al día acuden a verla espera, pensaba que iba a decir 20.000, pero no, son 30.000 personas al día aproximadamente acuden al Museo del Louvre con la motivación de ver la Gioconda de Da Vinci. Y bueno, esto nos podría dar otra clase sobre cómo pueden apreciar estas personas esta obra de arte. Quizá podrían verla y apreciarla mejor sobre cualquiera de las pantallas, ¿no? De sus ordenadores y de sus teléfonos que en esta marea de personas que hacen difícil tener una experiencia al frente de la obra de arte, ¿no? Entonces, el Louvre Abu Dhabi, pues en su Twitter anunció que iba a ser el destino final de este Salvador Mundi, que es esta obra que os traigo aquí, que fue subastada en 2017 por una cifra exacerbante, 450 millones de dólares. Anteriormente, unos años antes, solamente había recaudado la cifra no nada desdeñable de 75 millones, pero claro, no solamente ese precio queda irrisorio al lado del que consiguió en 2017, ¿no? Y aquí os traigo la que fue parte, o sea, cuando una de estas obras se subasta, aparte de crear toda una campaña de marketing alrededor de la misma, también se pone en circulación en las diferentes sedes de Christie's, ¿no? En este caso, entonces esta obra se pudo ver pues, para posibles compradores en Londres, Nueva York, San Francisco o Hong Kong, ¿no? Y la casa de subastas tuvo... Ay, no me lo puedo creer. Bueno, os lo explico, da igual, después os pongo el link y lo podréis ver. Pero bueno, creo este vídeo en el que aparecen estas mujeres, o sea, esta mujer y otras tantas, ¿no? Con gestos parecidos y no se comprende a qué responden, ¿no? Al final del vídeo, que dura unos 5 minutos, descubrimos que son las reacciones que provocó por personas anónimas que se acercaron a ver esta obra de Leonardo da Vinci, ¿no? En las diferentes sedes de las salas de Christie's, y el vídeo simplemente recoge pues, estos encuentros casi
místicos, ¿no? Con esta obra de arte que anuncia a Christie's como el descubrimiento más importante en el campo del arte de los últimos 20 años, ¿no? Y aquí os traigo este Artuns de Pablo Helguera, no sé si lo conocéis. Este es un artista que durante muchos años formó parte del Departamento de Educación del MoMA, pero ha desarrollado en paralelo pues, esta práctica de dibujista, es también artista. Y bueno, tiene estos Artuns que comentan siempre motivos de actualidad del mundo del arte, ¿no? Entonces, esta reflexión, ¿no? Sobre quizá la autenticidad no estaba clara, pero lo que está claro es que la campaña de marketing fue una obra de arte, ¿no? Y es que justamente para evitar que pierda ese halo de descubrimiento, de toda esta capacidad de fascinación de esta obra de arte, el que fue su propietario, aparentemente, importante, esta obra que el Louvre de Abu Dhabi anunciaba que iba a ser el lugar de destinación de esta obra de arte, que era donde se iba a poder ver, pues al parecer el comprador era siempre alguien de este departamento de turismo, de desarrollo, que está detrás de esta isla de Sariyat. Lo compró, pues eso, inicialmente parecía que en representación de algún emir de los Emiratos Árabes, al parecer, contrariamente, actuaba de la mano del príncipe heredero de Arabia Saudí, y por el momento esta obra no se ha vuelto a ver, básicamente, no se sabe dónde está. Y lo que está claro es que no ha acabado en el Louvre de Abu Dhabi. Pero tampoco acudió, aunque la esperaban, a la última exposición de Leonardo da Vinci, que tuvo lugar el año pasado, en 2020, justo antes de que empezara todo el tema de la pandemia, y que no lo hizo pues porque podría haber perdido todo ese halo de obra maestra, pues porque existía el riesgo de que en la exposición los comisarios o el museo decidiera finalmente no especificar la obra como obra atribuida a Leonardo da Vinci, sino a su taller, ¿no? Y esa pequeña distinción, sobre la que seguramente nunca vamos a tener una respuesta final, sí puede tener unas consecuencias importantes en lo que es la apreciación de esta obra de arte, ¿no? Que se ha vendido, pues ha vendido como eso, como una obra de Leonardo da Vinci, lo sea o no lo sea. Entonces, esta exposición de Leonardo da Vinci también nos sirve para hablar de estas exposiciones blockbusters, no porque sean de mayor o menor calidad, sino porque atraen a muchísimos visitantes. Esta exposición de Leonardo da Vinci recibió, aquí lo tengo, más de 1 millón de personas fueron a verla. 1 millón, bueno, sí, más de 1 millón, casi 1.100.000 en los meses que duró la exposición, que tampoco son muchos, si veis de octubre a febrero. Y de ese más de 1 millón de personas, 380.000 acudieron gratuitamente, siempre en esta labor del museo de hacer puertas abiertas, pues, para poner al alcance de todo el mundo su patrimonio, ¿no? Entonces, algo que destacaba, pues, el director del Louvre en esos días, que ahora que recientemente renunció, acaba de anunciarse la nueva directora, va a ser una mujer. Dice, es maravilloso que 500 años después de que este maestro del Renacimiento italiano pueda continuar generando este impacto, ¿no? Esta capacidad de atracción de públicos, y dice, hoy estoy especialmente orgulloso de 2 cosas, de
de haber reunido el mayor número de obras de Leonardo da Vinci y de haber dado la bienvenida a un público tan amplio y tan diverso, ¿no? Claro, es decir, 1 millón de personas visitando esta exposición es más del doble de lo que había conseguido anteriormente en 2018 la exposición de Delacroix, que había reunido eso, un medio millón y ya se había considerado como el mayor hito de la historia del museo, pues queda en nada pensando en esta repercusión de esta exposición, ¿no? Entonces, quizá esta exposición no es la que va a viajar por todas estas sucursales de museos, sean Louvres y otros museos afines, pues porque en este caso las piezas de Leonardo da Vinci no favorecen el transporte, son piezas frágiles y no van a someterse, o sea, las pueden prestar para una ocasión especial como esta conmemoración de los 500 años, pero probablemente va a pasar muchísimo tiempo antes de que pueda ocurrir algo parecido, ¿no? Pero sí que existen estas exposiciones blockbusters que tienen esta acogida por el público y que los museos se ven necesitados de realizar y de seguir haciendo, pues porque les repercuten las cuentas del museo, ¿no? Es decir, desde la exposición de Dalí en el Reina Sofía, pues a estas obras, ¿no? Esta, no sé si la conocéis, es un flash mob de hace años en este caso es para favorecer la visita al Rijksmuseum en Holanda. El museo, junto gracias al patrocinio de este banco holandés, realizó este flash mob en un centro de comercial en Holanda, ¿no? Y bueno, para hacerla corta, pues van apareciendo todos los personajes del cuadro para después... En realidad este sería el momento. Entonces, las estrategias para atraer públicos son muchas y muy variadas, pero tenemos claro que hoy en día pasan por compartir contenidos en las redes sociales, ¿no? Y por esa circulación de la que venimos haciendo, que venimos resiguiendo, ¿no? Este es el museo que el príncipe heredero de Arabia Saudí tiene previsto inaugurar y mientras se sabrá si será ya donde se pueda ver la exposición o hay la obra de Leonardo da Vinci o no, pues mientras tanto han desarrollado este proyecto de Desert for Al-Ula, que es esta localidad en Arabia Saudí, donde básicamente pues, han realizado estas instalaciones in situ varios artistas de carácter internacional y ha dejado estas imágenes que, bueno, que al menos a mí me parecen maravillosas, no sé, me atraen muchísimo estos paisajes, ¿no? Estas potentes imágenes de estas obras en este contexto desértico, o sea, tienen un gran... o sea, tienen ese impacto, ¿no? Un impacto que ha recorrido pues, las redes favoreciendo el lavado de imagen del país de Arabia Saudí, ¿no? Donde las mujeres hasta hace 2 días no podían conducir un coche y tantas otras curiosidades y limitaciones de los derechos humanos, ¿no? Este príncipe heredero que se había presentado al mundo como el hombre que iba a renovar Arabia Saudí y que de hecho ha favorecido muchos de estos cambios que la sociedad demandaba, pero que se vio involucrado en el caso del periodista saudí que acudió al consulado de Arabia Saudí en Turquía y nunca más desapareció, fue asesinado pues, por personal de la embajada o de los servicios secretos o una historia que nunca se acabará de saber muy bien, pero que diferentes hilos relacionan siempre con este príncipe heredero, ¿no? De hecho hay varias entrevistas donde él trata de decir lo contrario, pero bueno, parece que de alguna u otra manera él estuvo involucrado, ¿no? Entonces, lo que está claro es que en estos países donde
gobiernos autoritarios tienen la capacidad de modelar los proyectos o los programas de imagen de su país, pues pueden ser más efectivos pues, por eso, porque controlan para bien y para mal la imagen, ¿no? En otro contexto, que en este caso se atiende más, os traigo al general Marcos Pérez Jiménez, acudiendo a la ciudad universitaria de Caracas a inaugurarla, ¿no? En el que podría ser pues eso, el momento en el que en Venezuela se pudo vivir una situación parecida, ¿no? Donde el régimen buscaba legitimarse en el poder, pues eso, creando esta imagen de modernidad y donde este lavado de imagen pues pasaba por un desarrollo económico que también tuviera su repercusión o que estuviera en paralelo relacionado con una renovación de imaginarios, ¿no? Una renovación de imaginarios que en el caso de Venezuela pasó por el apoyo a la abstracción geométrica y a la arquitectura moderna, ¿no? Aquí os traigo una cita de Lisa Blackmore. Es muy interesante este artículo, os lo linkearé, ¿no? Donde habla eso del espectáculo que supone esta modernidad. No voy a poder acabar, quedan 15 minutos. Paso. Entonces, en el impacto del arte en la creación de imaginarios sociales, no solamente es eso, sino que también tiene este impacto importante en el desarrollo de ciudades, ¿no? Y como ejemplo de estudio está el caso de Bilbao, este Museo Guggenheim, siempre una de estas franquicias, quizá la primera, en el que en una área industrial completamente en decadencia de la ciudad, pues construyeron este museo y ha favorecido no solamente la gentrificación del barrio, sino también el reconocimiento de Bilbao como un lugar, o sea, como una ciudad artística en el mapa mundial, ¿no? Aquí os traigo un vídeo de Shirin Neshat. Esta es una artista iraniana que vive desde hace años en el exilio y explica en esta charla que dura poquito, que quizás os veis vosotros por vuestra cuenta, porque si no, no voy a poder terminar. Qué pena, porque es decir, esta clase quizá ha sido demasiado ambiciosa en contenido. Pero en este caso, Shirin Neshat nos habla de los retos que significa, contrariamente, el papel inverso, ¿no? De lo que hemos visto. Es decir, si veíamos gobiernos que manejaban la imagen del país, ¿no? Pues en este caso una artista como individuo que desde el exilio trata de favorecer una comprensión hacia un país que no puede visitar ya, ¿no? Pues porque le tiene denegada la entrada, pero a la vez tiene la responsabilidad social y artística, como dice ella, de tratar de dar voz a las mujeres y a la comunidad artística de su país, ¿no? Entonces se habla de las responsabilidades de los artistas en el exilio, es muy interesante, y digamos que paralelamente también hace un retrato de género, ¿no? Y aquí os cuento que tengo hacer mención a una película que ha rodado y que conseguí, que entonces os voy a compartir también con, no sé, por algún medio, porque no creo que es demasiado pesado para el Paddle, entonces averiguaré cómo, pero casi que os hago una introducción escrita y os introduzco a la película, y de esa manera también así creamos el cineforum de la asignatura. De forma paralela al discurso de género tenemos otros discursos, como pueda ser el de raza, ¿no? Y aquí os traigo otra charla, siempre en TED, pues porque no es circunstancial. TED Talks habla de problemáticas y de cuestiones que atienden al mundo que vivimos, ¿no? Entonces, en este caso, pues las prácticas artísticas que más puedan interesar y que tienen cabida en sus charlas, en sus encuentros, serán esas las que movilizan pues los imaginarios en torno a la cuestión de género,
en torno a la cuestión de raza, en torno a la cuestión de legados patrimoniales también. En esta charla, Titus Kaphar, que es este artista afroamericano, realiza esta pieza que veréis, o sea, que veis detrás de él, ¿no? Y básicamente realiza una reflexión bastante interesante en cuanto habla de que el legado que conservan los museos en América tiende a ofrecer una imagen de la comunidad afroamericana o de origen africano, porque en cuestión esta es una pintura de un pintor belga, que siempre reincide sobre esta imagen negativa de las personas de raza negra, ¿no? Y entonces su reflexión es la siguiente, dice, en lugar de cancelar todas estas manifestaciones culturales, ¿sabes? No es necesario cancelarlas, no es necesario sacarlas de los museos, pero de igual manera que hacemos con las leyes, cuando incorporamos pues enmiendas, pues deberíamos hacer lo mismo con los museos para garantizar que siguen teniendo esta labor de representación y de diversificación de los imaginarios respondiendo a las necesidades actuales, ¿no? Entonces, si podéis verosla. Esta es una escritora africana, ¿no? que tiene este libro muy chiquito, pero que es súper interesante en cuanto ofrece la que es su experiencia de cómo se retrata África, ¿no? Y cómo ha vivido ella esos prejuicios en torno a su origen, ¿no? Y quizá la frase, ¿no?, más interesante, o la que os traigo aquí, es esa de el relato único crea estereotipos. El problema no es que estos sean o no sean falsos, el problema es que los estereotipos como tal son incompletos, ¿no? Y convierten un relato en el único relato, ¿no? Esta es una obra de Alfredo Jarr, que también formaba parte de aquella reflexión que veíamos en la asignatura en la clase sobre la imagen, ¿no? En la que él recoge las portadas de la revista Life desde 1936 hasta 1996, tratando de buscar en esta revista, que tenía esta voluntad de reflejar las problemáticas y de tener un público global, ¿no?, de tratar de entender y de descifrar cuál es la imagen de África que presentan, ¿no? Y su sorpresa es darse cuenta de que, en primer lugar, aparecen apenas 4 portadas, si no recuerdo mal, en todos estos años, y todas responden siempre a esta imagen de África, ¿no? Como un lugar de safari o esta imagen que favorece este imaginario indígena, ¿no?, del continente, ¿no? Entonces, en este caso es la preocupación de Alfredo Jarr siempre de ir a la búsqueda de una imagen que no existe, ¿no? O sea, de denunciar no las imágenes en tanto preconfiguraciones, ¿no?, simbólicas, sino la ausencia de esas imágenes habla tanto más sobre esos mismos imaginarios o ausencia de ellos, ¿no? Quizá una propuesta que favorece, o sea, que nos da la falsa idea de tener una visión global del mundo, es esta de este artista canadiense, John Ruffman, que básicamente lo que hace es turismo por Google Maps, ¿no? La obra se titula, o el proyecto, que es una página web, se titula 9 ojos, y son los 9 ojos de la cámara del coche de Google, que va recorriendo las calles del planeta, o sea, del mundo, buscando cartografiar todo, ¿no? Entonces, este artista lo que hace es recopilar algunas de las imágenes que más le impactan, ¿no? Y bueno, hay algunas pues muy... O sea, algunas son como con este aspecto idílico, otras son con este aspecto fortuito, otras son pues
de gente haciendo cosas que son normales o completamente anormales, ¿no? Pero efectivamente nos responden a una imagen real del mundo, ¿no? Lo que pasa es que en cuanto real y inmensa es inabarcable. Estas son solamente algunas de las imágenes. Y no solamente escogí esta artista porque nos ofrecía esta obra que nos pone en contexto este mundo inabarcable, sino también porque ha sido objeto de una gran polémica el año pasado, cuando pasó de ser el niño mimado del arte canadiense, ¿no? Y el niño mimado también del grupo de artistas que abanderan estas propuestas de net art, ¿no? Porque también tienen una práctica muy ligada con todo el tema de, o sea, por ejemplo, este proyecto, ¿no? Que también se desarrolla en la red, en internet. Pasó eso, de ser el niño mimado al niño exiliado, o sea, expulsado de la escena artística canadiense y mundial, cuando saltó en las redes sociales una polémica en la que le acusaban 3 mujeres de haber sido, o sea, de haber abusado de su posición de poder al tener relaciones, o sea, al tener relaciones sexuales con ellas, ¿no? Es decir, una polémica completamente, que podría ser completamente revista y que, o sea, con independencia de las diferentes opiniones y demás, bueno, ha tenido consecuencias gravísimas en lo que es su carrera artística, ¿no? Y 3 grandes museos que le estaban por dedicar exposiciones individuales a un artista de eso, que no llega a los 40 años, como el Kunstverein Hannover, Hirschhorn Museum and Sculpture Garden o el Museo de Arte Contemporáneo de Montreal, que de hecho tenía una exposición de él en esos días y simplemente la canceló, dejó de permitir el acceso a la exposición que había inaugurado una semana antes de que estallara toda esta polémica. Entonces, hay aquí una reflexión de una curadora de otro espacio museístico, de una fundación privada en realidad de la ciudad, ¿no? Donde dice que los museos tienen que ser responsables de las decisiones que toman y que en lugar de hacer lo que se viene haciendo de favorecer de ofrecer este proteccionismo hacia algunas de sus figuras y demás, pues bueno, que es necesario que asuman esta responsabilidad respecto a la comunidad y a la audiencia y que revisen sus postulados y que la accesibilidad de este tipo de personas moralmente cuestionables pues dejen de tener espacio de difusión en sus museos, ¿no? Aquí, o sea, no voy a entrar, ¿no? Pero lo que me parece un poco completamente a revisar es que bueno, estamos cayendo un poco en una cultura en la que la acusación es suficiente como para poner en tela de juicio la carrera artística y personal de una persona, ¿no? Esta historia terminó, pero a este artista ya no le han vuelto a llamar para hacer exposiciones y bueno, después se saben más detalles y al final estas chicas lo conocieron por Tinder. Es decir, o sea, quizá tenemos que revisar las que son nuestras relaciones sociales y nuestras relaciones sexuales en esta era de digitalización y de instantaneidad, ¿no? Donde no solamente consumimos obras de arte de manera rápida, sino que también parece como que las relaciones y las consecuencias son también, responden también a la misma rapidez, ¿no? Entonces, hablando de tiempo y llegando ya al final, porque ya voy a lograrlo, traigo esta reflexión de Miki Val, en la que ella reclama justamente que las obras pueden ser políticas en cuanto activan la atención del espectador, ¿no? Es decir, el tiempo que nosotros dedicamos a observar una obra de arte, a
el tiempo que dedicamos a tratar de entender el mensaje que nos está dando el artista. Es un tiempo de reflexión que ya activa esa calidad política de las obras de arte, ¿no? La pregunta quizá es la pregunta es qué tipo de arte y de espacios artísticos queremos, ¿no? Si queremos espacios y obras que son moralizantes y que nos dan la falsa impresión de un mundo ordenado, ¿no? O si queremos obras de arte como la de este artista austriaco que presentaba en el centro de Viena, donde básicamente en un contenedor presentaba la historia de vida de 12 sin papeles, ¿no? Que estaban detenidos en un centro un centro para estas personas en las afueras de Viena, y creaba un entorno casi de gran hermano para favorecer que la gente pues, votase a favor o en contra de la expulsión de estas personas, que no era del programa de televisión que estaban mimetizando, sino del país, ¿no? O sea, de consecuencias así ilegales. Y lo interesante es que esta obra fue atacada por todos lados, ¿no? Es decir, tanto por la derecha, o sea, tanto por los partidos de derecha como por los partidos de izquierda, ¿no? En tanto racista como contrariamente demasiado favorecedora de estas prácticas, ¿no? Entonces, básicamente, para hacerlo breve, este despertar de opiniones contrarias también despertó las opiniones de otros agentes del mundo del arte que le criticaron el hecho de que no llevaba a ningún lugar al espectador, ¿no? Que lo dejaba, pues eso, en un espacio en el que tenía que decidir por sí mismo, ¿no? Es decir, no estaba favoreciendo la creación de convivencia, no estaba favoreciendo contrariamente estaba dando espacio como a que discursos de la extrema derecha en contra de la inmigración ocuparan el espacio audio pues, de esta plaza de Viena, ¿no? Y bueno, es una obra a la que Claire Bishop en su libro le dedica un análisis, ¿no? Y en definitiva es una obra que no favorece que uno asuma una posición ética, o sea, en cuanto no te la da masticada, la tienes que elaborar tú, ¿no? Es decir, es una obra que justamente lo único que hacía y que quizá era suficiente era poner en evidencia las incongruencias del discurso político en Austria en cuanto a eso, ¿no? Es decir, en cuanto un mismo hecho animaba las más ardientes críticas de lado y lado, ¿no? Y ya voy a terminar. Entonces, termino con esta propuesta de Luis Kamitzer, ¿no? Cuando habla de que el museo es una escuela. Es una intervención que ha hecho en diferentes museos del mundo desde el 2009, ¿no? Y que él defiende que el museo tiene que ser un lugar de encuentro entre el artista y el público y que ambos están en una posición de aprender a comunicar historias, imágenes del mundo y aprender también a hacer las conexiones y elaborar las propias reflexiones, ¿no? Y es que, como habíamos hablado al principio de la asignatura, ¿no? Y a modo de conclusión también un poco de la misma, ¿no? Quizá los modos más interesantes de hacer arte hoy no se tratan de dar una visión conformista del mundo, ni tampoco de hacer publicidad política, sino que deberíamos aprovechar los medios a los que tenemos acceso hoy en día para dar visibilidad y diversidad a nuestras sociedades, pero también teniendo sin perder de vista que la manera de generar esta convivencia pasa pues por no cancelar los dramas, sino que contrariamente pasa por poder crear espacios de diálogo, ¿no? Y eso es lo que al final generaba esta obra de este artista austriaco, ¿no? Bueno, pues aquí termino.
Vamos a dejar de compartir la pantalla. Nada, chicos, he llegado al final, me hubiese gustado extenderme un poco más en varios puntos, pues porque muchos de ellos tenían bastante polémica y siempre va como mejor tratar de dar una imagen un poco más amplia o argumentos en todas las direcciones, pero espero que bueno, que les haya sido de interés. Creo que os estáis preparando para la siguiente asignatura porque ya no veo caras aquí, o sea, os fuisteis ya todos. Ah, no, ya. Hola, buenas tardes. En Venezuela hay problemas de conexión, entonces todos apagamos para poder estar presentes. Ah, claro, porque favorecerá escuchar mejor, ¿no? No, porque a veces se cae, depende de la calidad, ¿no? Entonces, bueno, si no tenemos la cámara, es quizás un poquito más fácil. Ah, Yo lo hago, por ejemplo, por eso. bueno, pues ahí os dejo la que capaz es la conclusión de la asignatura, ¿no? Es decir, estas prácticas y estas dinámicas en las que el espectáculo y el sensacionalismo no solamente una característica de las obras y de las prácticas, sino que responden a todo un fenómeno, ¿no? de producción y distribución de la cultura, ¿no? Entonces, la próxima clase, que ya será la última, casi que me sabe muy mal. Es decir, me gustaría haber tenido como más tiempo para desarrollar más cosas, pero bueno, al menos espero que os llevéis muchas obras, muchas impresiones, ¿no? Al final el trabajo final es de cada quien, ¿no? Por seguir creándose curiosidades, pero nada, me sabe muy mal que termine ya. Ha estado buenísima la clase, ¿verdad, Patricia? Muy buena, Patricia, gracias. De nada. Súper buena. Terminaremos con mercado, que no es que es lo que más me guste, pero es divertido también. Es decir, Nosotros tenemos que entregarte el trabajo cuando, y disculpa que tengo la cabeza... yo entendí que entregáis todos a la vez, o sea, que el deadline, o sea, yo os dije como el lunes y tengo que entregarlos el viernes. O sea, tengo como 4 días para leerlos todos y entregar las notas esa misma semana. Es decir, si nosotros terminamos las clases la próxima semana, creo que tengo que revisar ahí en el mail que os envié, que es cuando lo miré, pero... 13 de junio. Sí, me pareció muy poquito tiempo, pero es que nos piden ahí mismo las notas. O sea, si queréis poneros de acuerdo con Gabriela y pedir más tiempo, os tenéis que organizar ahí entre vosotros. Bueno, pero podemos pedir por el chat, porque en el chat están todos nuestros coordinadores, ¿no? Sí, me pareció muy poquito tiempo entre el final de las clases y el trabajo. Pero no sé, ¿sabes? Si se puede alargar o no, no tengo ni idea. Es decir, yo... podemos intentarlo. Exacto, si os hace falta intentarlo por el chat sobre todo con Humberto, que es el coordinador, ¿no? Por Humberto, plantearle, a ver, no sé qué piensan ustedes, chicos. Están todos muy callados, así que por favor avisen, digan. Sí, mientras mejor. Manifiéstense. Sí, claro, dile a Humberto. Ya lo logramos el trimestre pasado. Bueno, unos días más, que nos dé chance. Claro. Ya el trimestre pasado lo hicimos. Sí. Yo creo que o sea, le echamos la culpa a la pandemia. Es decir, no sé si aún estás grabando, pero... Queda no muerto. No, bueno, pero... que después me riñen, pero en cualquier caso, o sea, me pareció como que era muy estrecho el tiempo, sobre todo para vosotros, de que, contrariamente, si no, me parecía que como que uno tenía que estar haciendo la asignatura, atendiéndola y haciéndole el trabajo a la vez, ¿no? Entonces, no sé. En cualquier caso, yo estoy disponible tanto si os surgen dudas de última hora como si necesitáis alguna lectura complementaria porque estáis analizando un artista que no sabéis muy bien por dónde tomarlo. Es decir, ahí me escribís y os doy
os doy las referencias que os puedan hacer falta, pero claro, cuanto menos tiempo tengáis, más rápido vais a tener que trabajar. Bueno, nada, se lo pregunto en nombre de todos a Humberto, entonces, ¿están de acuerdo? Sí, ¿O no? Sí, ¿O de quieren acuerdo, entregar sí. el 13? Que No. lo veo muy callado. A ver, quien quiera entregar antes también puede entregarlo antes. Claro. Claro. Es decir, Creo por que entregarlo antes. Natalie. Así que, Bueno, bueno, ahí, bueno, ahí- muchísimas ahí lo gracias, decidís. Patricia, de verdad. Y nos Agradecida, vemos de verdad, sabrosísima la clase. Gracias. Me ha faltado aire porque iba muy deprisa hoy, pero no quería robaros mucho tiempo de extra. Y nada, recordaros que el jueves, quienes estéis por ahí disponibles, nos encontramos para Sí, ver. a las 11:30. A Vale. las 11:30 del 11. jueves, a poner una alarma. 11. 11:30 y os enviamos el link entre hoy y mañana. y un recordatorio perfecto. también en el chat. Un poquito antes. Ah, sí. Ahí está. Bueno, chicos, pues que tengáis una clase a continuación. Gracias. Y bien Gracias. apuntado. Gracias, Patricia. Un abrazo, Gracias, muchísimas gracias, Patricia, gracias. Hasta luego. Estupenda. Chao, chao, nos vemos ahora. Chao, chao. Chao. Sí.